Camila Zuluaga. Son las 12 del día en punto y aquí están los titulares de las noticias más importantes con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Fuerte caída del desempleo en enero, menos gente buscando trabajo, pero más rebusque. La cifra de desocupación se ubicó en el 10.9%. Y la Contraloría le puso la lupa a la estrategia del gobierno para el financiamiento climático y advierte limitaciones para monitorear y rastrear recursos locales y extranjeros. Y mucha atención que a pocos días del inicio de la huelga en la electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el Sindicato de Trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos. Las autoridades en Medellín siguen inadmitiendo la entrada de extranjeros por alerta de explotación sexual. Fue capturado en las últimas horas alias El Mono, un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos. Era el encargado de supervisar laboratorios de cocaína en la zona de frontera con el Ecuador. Y el ejército frustró un atentado terrorista del ELN en el Catatumbo. Descubrió un almacén con explosivos y rampas para su lanzamiento. Noticia en Bogotá, la Secretaría de Movilidad confirmó que en 2025 hubo una reducción importante de muertes por accidentes viales. En noticias internacionales, Pakistán bombardea Kabul y se declara en guerra abierta con Afganistán. Hay cruce de versiones sobre el número de muertos. Varios países están ofreciendo mediación. Es noticia en Colombia. Y una de las grandes noticias en Colombia tiene que ver con la sorpresa detrás de la reducción del desempleo y es la salida masiva de personas del mercado laboral. Tuvimos más gente, Marcela Peña, dejando de buscar trabajo. Sí, señora, mire, estaban hablando ustedes de la generación de empleo en Colombia, Camila. Se generaron 394.000 puestos de trabajo en el último año, es el reporte del DANE de hoy. Eso explica por qué el desempleo llegó al 10,9%, una nueva reducción. Sin embargo, hubo todavía más gente que se quedó en la casa y dejó de buscar trabajo. Le estoy hablando de 410.000 colombianos que quedaron fuera de la fuerza laboral. Aquí es importante entender que un desempleado es aquella persona que sale a buscar trabajo y no encuentra. Pero si usted decide quedarse en su casa por su propia voluntad, usted no es un desempleado, usted simplemente está inactivo. Pues le cuento, Camila, que 359.000 personas en el último año, la mayoría hombres, llegaron a la conclusión de que no vale la pena trabajar o que no hay que buscar trabajo o simplemente están retirados. No están haciendo oficios del hogar, no están estudiando y no necesariamente son mayores porque muchos están entre los 25 y los 55 años, que es la edad productiva. Todos esos se quedaron en su casa, no salieron a trabajar y eso es algo que también le ayuda a las cifras de desempleo, igual que ayuda el hecho de que una buena parte de la contratación no salió de la empresa privada. Como lo hemos visto en los últimos reportes, está surgiendo con fuerza el empleo por cuenta propia. Más de la mitad de esos empleos, sí señor, el rebusque, o los empleos, digamos, donde usted no es necesariamente subordinado o no tiene un jefe, representan más de la mitad de esos empleos que se crearon en el último año. Y la empresa privada creó poquitos empleos. ¿Quiere saber qué tan poquitos, Camila? Apenas 17.000. O sea que, bueno, toca ver cómo se desarrolla el tema del desempleo de aquí a los próximos meses para no sacar conclusiones todavía en uno u otro sentido del aumento del salario mínimo. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Marcela. Entre tanto, la Contraloría está haciendo una advertencia muy importante al señalar que la estrategia del gobierno, la estrategia nacional del financiamiento climático, que es manejada, como decimos, por el gobierno nacional, tiene limitaciones para poder rastrear y monitorear los recursos privados y también los internacionales. Mateo Piñeros. La Estrategia Nacional de Financiamiento Climático permite conseguir y ejecutar recursos para enfrentar el cambio climático, especialmente para cumplir las metas de reducción de emisiones. Pues la Contraloría está advirtiendo que en este momento no es posible evaluar con precisión si Colombia está cerrando la brecha de financiamiento climático, pues no hay forma clara de rastrear y monitorear las fuentes privadas e internacionales. Señala la entidad, la falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados. Esta estrategia fue adaptada por el gobierno nacional para poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.
Está pasando en Colombia. Y en Colombia, a 8 días del inicio de la huelga en la electrificadora de Santander, filial del grupo EPM, el Sindicato de Trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades. Julián Mejía. Ya se completan 8 días de huelga en la electrificadora de Santander y el sindicato Sintraelecol denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos a trabajadores que participan en el cese de actividades. Según voceros sindicales, la mayoría de los afectados serían personas próximas a pensionarse y mujeres cabeza de familia. Además, advierten que la programación de mantenimientos preventivos podría generar cortes de energía. Carlos Roncancio es el abogado del sindicato. La ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado, que es la empresa, cerró las puertas del diálogo. Todos los gremios económicos piden diálogo. El sindicato tiene toda la disposición de llegar a un acuerdo. El sindicato piensa en el bien de la comunidad. Pese al conflicto, el suministro eléctrico no se ha interrumpido. Los trabajadores pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Es noticia en el Caribe. Es noticia en el Caribe, el preocupante panorama para las mujeres en el departamento del Atlántico. Van 4 mujeres asesinadas en esta región en las últimas 48 horas y la más reciente víctima, al parecer, habría sido asesinada en retaliación por ser pareja de un miembro de una banda delincuencial. Vanessa Saldarriaga. 2 sicarios que caminaban a altas horas de la noche por el barrio Villa Carolina, al municipio de Baranoa, acabaron con la vida de Landry Joana Yepes, de 26 años, quien se encontraba acompañada por su pareja sentimental en la terraza de su casa cuando fue víctima de este ataque sicarial. De acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio, Edison Palma, detrás del crimen habría motivaciones pasionales, debido a que esta tenía una relación con el presunto miembro de una banda delincuencial que opera en el municipio. La hipótesis que se maneja por parte de la policía es un presunto hecho sicarial pasional. Con el asesinato de Landry, ya son 15 las mujeres que han sido víctimas de acciones sicariales en lo que va de este 2026 en el departamento del Atlántico, siendo que ella es la 4ª mujer en ser asesinada en este territorio en menos de 48 horas. Pero sigamos en el Caribe colombiano, en esta oportunidad en Cartagena, porque ANATO presentó su programación de eventos para Semana Santa. La agenda que promueve la fe, el patrimonio y el deporte incluye una gran confesatón y el tradicional Festival del Dulce. Dálida Orozco. Cartagena se alista para una de sus temporadas más concurridas, la de Semana Santa. La Heroica presentó en el marco de la vitrina turística ANATO que se realiza en Bogotá su agenda de eventos de Semana Santa para este 2026. Entre el 27 de marzo y el 5 de abril, la ciudad tendrá una variada agenda de eventos que combinan la fe, el patrimonio y hasta el deporte. Entre los eventos más destacados que hacen parte de la agenda está la Gran Confesatón, una jornada para que decenas de personas se confiesen con sacerdotes de la Iglesia Católica. Además, habrá Lucernario, Festival de Coros, el tradicional Festival del Dulce y la carrera Corre y Anuncia tu Fe. Padre Julio César Muñoz, delegado para la Pastoral Turística. Cartagena es más que playa, es más que historia, es más que gastronomía. Es una ciudad donde el mar y la fe se unen. Así que lo estamos invitando a que participen de esta Semana Santa 2026. Durante ANATO, la alcaldía también reveló la imagen oficial de la Semana Santa cartagenera. Es noticia en Antioquia. Y hablando de turismo, 3 extranjeros fueron inadmitidos en las últimas horas por tener alertas de explotación sexual. Esto ocurrió en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Héctor David Santamaría, en Medellín. Estos extranjeros no tienen vergüenza. En las últimas horas, cuando un estadounidense se le negó el ingreso al país desde el aeropuerto José María Córdoba tras arribar de un vuelo proveniente de Miami, manifestó descaradamente que solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores. Además, se le halló preservativos, potencializadores y juguetes sexuales. Paola Salazar, de Migración Colombia en Antioquia. Con estos casos ya son 11 personas inadmitidas en el año 2026, 5 de los cuales fueron inadmitidos como resultado de la cooperación con los Estados Unidos a través de la plataforma Angel Watch y 6 de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración. Otros 2 ciudadanos provenientes de ese país también desde la ciudad de Miami les impidieron su entrada por las mismas circunstancias. Y fue capturado, gracias Héctor David, fue capturado en Nariño, alias El Mono, un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos. Él era el encargado de supervisar laboratorios de cocaína en la zona de frontera con Ecuador. Felipe García.
En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del ejército capturaron a alias El Mono, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos. La acción se ejecutó mediante un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento del Ejército y, de acuerdo con las autoridades, la captura es el resultado de varios meses de inteligencia. El detenido era requerido por autoridades de Estados Unidos por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Según las investigaciones, este hombre estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas a nivel internacional y presuntamente tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción. Además, lideró la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos de droga hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional. Y un taller clandestino del ELN en donde almacenaban explosivos y preparaban rampas de lanzamiento fue descubierto en las últimas horas por el ejército en zona rural del municipio de Tubú, en plena zona del Catatumbo. Cristian Santiago. Las operaciones que adelanta el Ejército Nacional en la subregión del Catatumbo permitieron en las últimas horas, en la vereda Área Libre del municipio de Tibú, en norte de Santander, ubicar un taller clandestino de la guerrilla del ELN. Los soldados de la segunda división del Ejército Nacional encontraron 44 cilindros acondicionados en bocafuegos que son utilizados como medios de lanzamiento para afectar la población, las unidades militares y los activos estratégicos de la región. También ubicaron más de 70 artefactos explosivos tipo mina antipersona. Estos artefactos fueron encontrados cerca a un camino en donde transita la población civil y por donde patrullan las tropas del Ejército Nacional para brindar seguridad en esa subregión del Catatumbo. Un nuevo golpe que da el Ejército Nacional a la guerrilla del ELN con la ubicación de este taller clandestino que evita además afectaciones a la fuerza pública. Es noticia en Bogotá. Bogotá es noticia a las 12 del día, 12 minutos, que la Secretaría de Movilidad confirmó que en el 2025 hubo una reducción de muertes por accidentes viales en un 4%. Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en medio de la rendición de cuentas del 2025 por parte de la Secretaría de Movilidad, se confirmó por parte de la secretaria Claudia Díaz que en Bogotá se redujo la cifra de víctimas mortales por siniestros viales en un 4% con respecto a lo sucedido en el 2024. Esto en números quiere decir que hubo 22 casos menos con respecto a ese año. Además, confirma la secretaria que se fortaleció el control de la vía con 150 nuevos agentes civiles de tránsito, alcanzando una capacidad operativa de 600 funcionarios, de los cuales 16 son agentes en bicicleta. Sus muertes por siniestros viales en un 4%. Esto es que, no, si recordamos, la ciudad venía en aumento año tras año en el número que se registraban de muertes por siniestros viales. En 2025 logramos frenar esa tendencia y lograr una reducción del 4%. Esto supone, por supuesto, un reto aún mayor para este año, para 2026. Así las cosas, la Secretaría de Movilidad de Bogotá también confirmó que en medio de este proceso se logró la modernización del Centro de Gestión de Tránsito, integrando más de 9.000 cámaras de monitoreo, 15 paneles informativos de velocidad, como los que aparecen sobre la autopista norte, la calle 26 o la avenida Boyacá, y ha optimizado además 462 intersecciones semafóricas de la ciudad. Por parte también confirma la Secretaría, hablando de las vías de Bogotá, que en el 2025 se taparon 100.000 huecos y se rehabilitaron 77 cuadras. 12 del día, 13 minutos, y la incertidumbre en los cambios del sistema de salud toma a Colombia en plena alerta por contagios de sarampión. Actualmente hay 4 casos sospechosos en el país asociados a viajes internacionales, mientras el gobierno refuerza la vigilancia en pasos aéreos y también en terrestres. Juanita Troncoso. El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos en todo el país, luego de que se alertara de una reemergencia del virus en todo el continente de América. El aumento es significativo, sobre todo en México y Estados Unidos, 2 de las 3 sedes del Mundial de Fútbol 2026, lo que elevaría aún más el riesgo por los viajeros internacionales. Además, el gobierno informó que 4 viajeros que también hicieron viajes internacionales ingresaron con síntomas de posible sarampión.
Uno de los casos es procedente de México y junto a otros 2 casos permanecen bajo vigilancia estricta. El cuarto de estos casos ya fue descartado. Las vacunas que estarán disponibles en todos estos puntos de vacunación gratuitos son la triple viral y la vacuna bivalente SR, que solamente protege de sarampión y rubiola. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos. Y lo que es noticia en el mundo es con otro conflicto que se está desatando en estos momentos, porque Pakistán bombardea Kabul y se declara en guerra abierta con Afganistán. César Moreno. En el mundo, adiós a la tregua y otra vez en guerra. Pakistán bombardeó varias ciudades afganas, incluida la capital Kabul, esto es desde anoche, y declaró a su vecino una guerra abierta en una escalada militar tras días de enfrentamientos pequeños. Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora es la guerra abierta entre nosotros y ustedes, afirmó el ministro de Defensa pakistaní, Khwaja Asif, esto en la red social X. Horas después, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que quieren que el problema se resuelva a través del diálogo. Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de amparar a terroristas que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan, terroristas del Daesh o mal llamado Estado Islámico. Los dos países dan versiones contradictorias sobre la situación en el terreno. Según los talibanes afganos, mataron a 55 soldados pakistaníes y capturaron a varios más, y situó en 13 el número de bajas entre las tropas afganas, mientras que desde Pakistán aseguran que 274 miembros del régimen talibán y terroristas habían sido abatidos. Arabia Saudita, Irán, China, Turquía y Qatar están esforzándose y se ofrecen como mediadores para detener los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. 12:16 minutos y hablando de conflictos o posibles guerras que se desaten, el Reino Unido, Gonzalo, le está pidiendo a todos sus funcionarios que se vayan de Irán. Es así, Camila, así como los ciudadanos que se encuentran en ese país, y esto va ligado con la llegada del portaaviones más grande del planeta, ¿no? El Gerald Ford, a las costas de Israel, y el gran movimiento aéreo que está teniendo Estados Unidos, sobre todo en ese país. En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido precisa que hay un riesgo intensificado de tensión regional que puede traducirse en disrupciones de viajes y otros impactos imprevistos. Lo mismo ha dicho China, Camila. El gobierno de China le ha pedido a sus ciudadanos salir del país ante el gran despliegue militar de Estados Unidos en esa zona del planeta, y le han dicho evacúen lo antes posible. Conflictos que empiezan posiblemente a desatarse en diferentes partes del mundo, pero vámonos con la noticia política en los Estados Unidos, y es la declaración de Bill Clinton ante el Congreso de ese país por cuenta de los archivos de Jeffrey Epstein. Lucas. Avanza a esta hora, Camila, en el estado de Nueva York la declaración del expresidente estadounidense ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre sus ampliamente documentados lazos con Jeffrey Epstein. Recordemos que esta audiencia, Camila, se celebra a puerta cerrada, pese a que los Clinton habían pedido que fuesen públicas y televisadas. En una declaración inicial publicada en sus redes sociales, el expresidente dice que no sabía de los delitos de Jeffrey Epstein y cuestionó también que hayan citado a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Abro comillas, ustedes hicieron comparecer a Hillary, ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein, nada, no tiene recuerdo alguno de haberlo conocido, no viajó con él ni visitó alguna de sus propiedades. Dice también que él no tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo y que no vio nada ni hizo nada incorrecto, y que como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que hacía, sino que lo habría denunciado personalmente y habría liderado el llamado a la justicia por sus crímenes, no a acuerdos indulgentes. Esto, Camila, lo publica en sus redes sociales, y a esta hora avanza allí en Chapacua, en el estado de Nueva York, la declaración del expresidente. Es noticia deportiva. Hablamos ahora de las buenas noticias para el fútbol colombiano en Copa Libertadores. Juan Guillermo Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Slobodan. En la Copa Libertadores no solamente se juega por el prestigio, sino también por los millones de dólares. En la segunda fase de la clasificación de la Copa Libertadores, Independiente Medellín eliminó al Liverpool de Uruguay con un global de 1-0, mientras que el Deportes Tolima dejó en el camino al Deportivo Táchira de Venezuela tras empatar 1-1 en el global y ganar por la vía de los penales. Por avanzar desde la fase 2 hasta la fase 3 de la Copa Libertadores, cada club ya aseguró 1.1 millones de dólares. Cerca de 4.100 millones de pesos colombianos, una inyección económica clave para soñar con la fase de grupos de la Copa. Recibieron $500.000 en la fase 2 y ahora en la fase 3 recibirán $600.000. En esta tercera fase, el Tolima enfrentará a O'Higgins de Chile y el DIM medirá fuerzas ante Juventud de las Piedras de Uruguay. Es tendencia en Colombia. Ya 20 minutos y no se asusten, porque eso es lo que es tendencia precisamente en las redes sociales, porque la mítica banda de thrash metal Metallica anunció su primera residencia en la Esfera de Las Vegas, que comenzará el 1 de octubre. David Pacheco. Así es, Camila, feliz tarde. Y es que Metallica anunció su residencia Life Burns Faster, que también es la legendaria frase de la canción que escuchamos de fondo en este momento, Master of Puppets, del álbum que lleva su mismo nombre, de 1986. La residencia contará con 8 fechas, los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de este año 2026. Y los boletos se ofrecerán en 2 modalidades: paquetes para 2 noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato No Repeat Weekend, que es un formato en el que cada concierto es completamente distinto, y entradas individuales para una sola noche. En la Esfera, la banda tocará clásicos y sorpresas de su amplio catálogo, realzados por la tecnológica e inmersiva de este recinto. Una pregunta, David, ¿y no están muy viejos los de Metallica ya? ¿Cuántos años tienen los integrantes de Metallica? Todos los años, o sea, sí. Por eso digo. Pues yo los vi hace 2 años y el show fue igual completamente espectacular. O sea, pues James obviamente no canta como cantaba en los 90 o a principios de los 2000, pero igual sigue siendo un show de verdad pues imperdible para... Es que uno escuchaba Metallica en los 80. Claro, te veía uno la gente con las camisetas desde que teníamos 10 años, o sea, esos señores tienen... ¿Cuántos años, Gonzalo? ¿60 y pico? Casi 70. Jane Heffield tiene 62 años. Sí, la voz, digamos que está cascada por el trago, pero ver a Metallica en la Esfera, pues, le digo nada más, Camila, la entrada más barata, porque ayer me puse a ver los tiquetes, $400, ¿no? Pero arriba, la más barata, la más costosa está por encima de los $1,800. O sea, sigue siendo Metallica una de las bandas de culto más seguidas a nivel mundial. Claro. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está, por eso es tendencia. Metallica que llega, si usted tiene la plata para irse a Las Vegas, pues ya sabe que se va a comprar su tiquete, saca su habitación en Las Vegas, los hoteles no son tan caros y va a ver a Metallica, que de pronto esta es la última vez. No se sabe si volverán a estar presentes en conciertos así. Son las tendencias a esta hora en redes sociales en Colombia, y ahora vamos con la tendencia que también es política en nuestro país con nuestro dato electoral. Datos y las movidas políticas de cara al 2026, y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral hagamos un resumen de lo que ha venido pasando en las últimas horas con miras a las elecciones del próximo 8 de marzo, y tiene que ver, Lucas, con una nueva encuesta. Y por eso, para quienes no han estado al tanto de los resultados de esa nueva encuesta que se conoció, que fue para nuestros colegas del canal RCN, es una encuesta que tiene una tendencia similar a la que se publicó por parte del canal Caracol el miércoles en la noche por parte de Inbamer. Esta es una encuesta que hace la empresa española que se llama GAT3 y siguen apareciendo los mismos 3 lugares de intención de voto para primera vuelta, un poco con los porcentajes variados. Le hablo entonces primero de primera vuelta, Camila, porque le tenía aquí la de las consultas. Efectivamente, en el primer lugar apareció Iván Cepeda con el 34%, en el segundo lugar está Abelardo de la Espriella con el 26%, y en el tercer lugar, aquí hay un cambio respecto a la encuesta Inbamer, y esa aparece Paloma Valencia con el 4%. Sigue Claudia López, 3%, Vicky Dávila 2%, y después Sergio Fajardo 2%, y el otro que tiene 2% es Santiago Botero. Entonces en el primer y segundo lugar los mismos, y ahí cambian. Está Paloma por encima de Claudia López, pero en algo que sí es muy similar es que Claudia López pasa a Sergio Fajardo como la candidata, digamos, del centro.
del espectro, de ese y que espectro podemos político. seguir diciendo, Sebastián tiene razón en lo que les decía ayer, y es que esto lo podremos decir después del 8 de marzo, pero que parece que al menos de momento se le da la razón a Claudia López en decir, oiga, había que estar en la consulta, teníamos que ir a consulta. Eso no decía Sebastián. Sebastián decía que ayer estábamos siendo muy culiprontos en decir que Claudia López le había salido bien la jugada, porque yo dije, retiro mis palabras, esa señora tenía razón al decir Pero, que fuera con, que tenía razón en ir en la ¿cuánto sacó consulta. Inbamer? Y usted dijo que éramos muy culiprontos con una sola encuesta. Y recalco, pero acá es que, ya tenemos una segunda encuesta. Pero veo ahí, estoy bien, 3%. Claro, pero está 3%. No, pero 3% es catastrófico, Camila. Pero Sebastián, Bueno. finalmente sí está por encima de Sergio Fajardo. Pero, o sea, es decir, sí le surtió efecto haberse ido a la consulta porque está por encima de Fajardo. Pero la Inbamer yo sí creo que es una encuesta esperanzadora para la campaña de Claudia López, sin duda, de estar un poco marginada de las discusiones, sacar 11% y si soy tercera. Claro que es un aire y ahí estoy de acuerdo con ustedes, pero le dije, espérese Camila que vienen 4 encuestas más y usted me trae una que saca el 3%, uno con el 3% no va a ningún Pereira a ningún lado, uno con, pues no sé Oscar qué opine, pero 3% uno no tiene capacidad de negociación de nada, uno pues está muy marginado con tan poquito, no digo, a lo mejor esta encuesta está mal, pero es la que ustedes me traen. No, pues es la que trae RCN el día de hoy. es que- Vamos a tener más encuestas mañana sábado y ahí vamos a ver cómo van las tendencias. Por ahora esta confirma la tendencia de Inbamer con porcentajes distintos, pero confirma Pero la tiene tendencia. más intención Sí, de señor. voto Claudia López hoy que Sergio Fajardo. No, pues Sí, claro, es- uno 3 y el otro 2. Claro que es la más ranqueada en el centro, pero hay que esperar el 8 de marzo, Camila. Si Claudia López no saca más de 1 millón de votos en esa consulta, creo que no va a tener mucho margen para negociar. Debe sacar más de 1 millón de votos. Yo sabe que no creo, ella no va a sacar 1 millón de votos, pero es que ella nos dio una respuesta importante ayer cuando la entrevistamos por cuenta de La Sorpresa, y es que dijo, yo le estoy apostando a ser la candidata más votada de los 16 en las consultas. Ella aquí no va a medir de si su consulta sacó 800,000, 500,000 o 1 millón de votos, sino si ella va a tener más votos que todos los que están participando en las consultas. Y eso sí sería un triunfo, depende usted por dónde lo mire. Ahora, en esta Camila... Pero ¿sabe qué? Ahí ¿Sabe se qué mide pasa con- Oscar los 16 que participan en las consultas. Claudia Ajá. López en la otra aparece segunda, en la de Inbamer. En esta aparece tercera con el 6% y Paloma Valencia lejos con el 17%. Bueno, ahí vamos bien. Pero ahí sí, Camila, ahí sí creo yo, Camila, que lo que dice la doctora Claudia López es un atajo, una habilidad que tiene ella para muchas cosas. Porque es que ese tarjetón, que es un solo, en realidad son 3 tarjetones. Entonces, claro, ella aparece de primera en el tarjetón como la primera consulta. Pero, y obviamente que más de un elector despistado va a votar por la primera persona que encuentra en el tarjetón y seguramente va a tener mucha votación. Pero en lo que yo me reitero, Camila, hoy es que el doctor Fajardo se equivocó. Se le dijo y se le advirtió que participara de consultas y no lo hizo. Y el resultado de la encuesta de RCN hoy ratifica lo que se le había dicho al doctor Fajardo, que era mucho mejor que se metiera a las consultas. Pero bueno, ahí están entonces las encuestas. Mañana salen todo el resto. CNC, Guarumo Sí, señora, y porque Atlas hasta el Intel. domingo hay plazo para publicar encuestas. O sea, mañana sí que vamos a estar viendo encuestas y encuestas a ver si se confirma la tendencia de estas dos primeras que hemos visto en la publicación de esta semana. Otros asuntos electorales que se tienen en cuenta antes del 8 de marzo es que no sé si este sea un acto de campaña o no, hay quienes lo han interpretado así, pero pues es un alivio para los colombianos, y es que en el mes de marzo va a bajar la gasolina. Así lo anunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Sí, señora, están citando desde el Ministerio de Minas y Energía, están mandando, Camila, una citación para mañana sábado 28 de febrero a las 2 de la tarde, y está diciendo el Ministerio de Minas y Energía que el señor ministro Edwin Palma va a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación en Barrancabermeja para anunciar cuánto va a bajar el galón de gasolina en Colombia para el mes de marzo. Ahí es lo que están diciendo, Camila. Este sería entonces la segunda reducción en el precio de la gasolina. Se acordará usted que empezando el mes de febrero ya se había bajado el galón y todo pareciera indicar que va a ser cercano a los 500 pesos esa reducción. Ahí está, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, entonces la imagen de convocatoria precisamente del Ministerio de Minas y Energía con la foto del ministro Edwin Palma anunciando mañana la reducción del precio de la gasolina. ¿Cuánto va a bajar?
Cercano no lo han confirmado, eso es lo que va a confirmar mañana el ministro de Minas, pero pareciera indicar, Camila, que va a ser cercano a los 500 pesos, que fue el mismo ajuste que ya se hizo empezando febrero. Y yo tanqueé justo hoy porque ya me estaba quedando sin gasolina. Me hubiera esperado al 1 de marzo, Oscar. Camila, el gobierno Petro subió duplicó el valor de la gasolina, la recibió en 8.000 el galón y va en 16.000. Y ha bajado 2.000 pesos, 500 la vez pasada, y ahora en marzo, en época electoral, baja otros 500 y va a ser la gran celebración en Barrancabermeja. Y usted, Camila, ¿usted cree que no es un tema electoral? Pero por supuesto, lo que no está diciendo el doctor Palma es que el gobierno Petro duplicó el precio del valor del galón de la gasolina. Responsable que tenía que de hacer. 8.000 a 16.000. No, pero y ahora la está bajando Oscar, 500 pesitos. Usted que siempre demanda y lo acompañó en decisiones responsables, el valor de la gasolina se tenía que duplicar en Colombia. Es decir, había que hacerlo. Y ahora se está reduciendo el precio de la gasolina. Hay quienes critican al gobierno por hacerlo en época electoral, pero pues esto sí hace parte de ser gobierno. Este no sería el único gobierno en hacerlo. Pero de hecho, he recibido quejas de funcionarios de otros gobiernos, especialmente del gobierno del presidente Iván Duque, con la imagen que mostramos ayer del cierre de la campaña del Pacto Histórico con presencia de el candidato Iván Cepeda, porque acá tenemos otra imagen, quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, con el Pacto Fest, que hablábamos ayer de los cantantes y los artistas que van a estar presentes en ese Pacto Fest: Arelis Henao, Los Diablitos del Vallenato, La Etnia, Carolina Mario Huertas, David Kawov y Mario Muñoz, el subcantante de Doctor Crápula. Y me escriben exfuncionarios del gobierno Duque diciéndome algo, Ana Cristina, que yo creo que pueden tener un punto. Y me dice, si nosotros hubiéramos, el partido de gobierno, el Centro Democrático, en las elecciones pasadas, hubiera hecho un cierre de campaña en la Plaza de Bolívar, nos hubieran acribillado, entre esos ustedes, su programa, Camila, y los medios de comunicación. Y aquí, en el caso del Pacto Histórico, que hace un cierre de campaña con un concierto gratis en la Plaza de Bolívar, no están diciendo nada. Lo que estábamos hablando ayer, Camila, era sobre el hecho de, Sebastián mismo lo había dicho, sobre el hecho de que si cobraban o no los cantantes, y si un cantante podía cobrar, pero el hecho de que hagan un concierto de estos en la Plaza de Bolívar, que es el lugar más simbólico que tiene pues la ciudad de Bogotá, pues por supuesto que eso en época electoral, pues el día antes una semana antes de las elecciones, por supuesto que es censurable. Claro, yo creo que la discusión yo creo que era otra, no era si era censurable o no, creo que la discusión era otra. Claro, pero lo que me reclaman los exfuncionarios del gobierno Duque es el partido de gobierno en la Plaza de Bolívar haciendo un cierre de campaña. Si eso hubiese hecho el presidente Iván Duque con Federico Gutiérrez en la Plaza de Bolívar, ustedes nos estarían comiendo vivos. Así fue lo que me dijeron. Entonces dije, bueno, pues les voy a plantear a mis compañeros si eso es así o no, si es censurable o no que el Pacto Histórico, partido de gobierno, haga su cierre de campaña con candidato a bordo en la Plaza de Bolívar. ¿Va a pagar por ese espacio, por ejemplo? No, es que yo creo que no se paga, se pide permiso a la alcaldía de Bogotá. O sea, y cualquier partido podría hacerlo. Si mañana, no sé, porque interior de la veda, pero si hace 2 días el Centro Democrático hacía un acto de campaña, lo dejaban. Lo que pasa es que usted tiene que pedir permiso ante la alcaldía, sin importar. O sea, si usted quiere, Sebastián Nora, hacer un evento, tengo entendido que sí, simplemente es ir a la alcaldía y cumplir los requisitos de que la logística esté bien organizada, porque usted sabe que pues meter, no sé, 40.000, 50.000 personas que le caben a la plaza, pues eso no es fácil. Lo que sí tienen que hacer es reportar detalladamente los gastos de ese evento, porque por más donación que haya sido, Camila, si por ejemplo uno de esos artistas cobra 300 millones, eso se cuenta como donación en especie, es decir, eso se tiene que reportar como dinero de campaña. Entonces lo que uno sí esperaría es que las cuentas de ese evento queden bien claras. Gratis. No. Se le pone lo que vale como precio comercial de ese evento. Me refiero, es decir, si ellos donan dice listo, yo no les voy a cobrar esa plata, no se la cobran, pero ellos tienen que reportar el valor comercial de ese concierto como si fuera un gasto de campaña, ¿me explico? Camila, pero la pregunta sí es válida, la pregunta que hacen los amigos suyos del Centro Democrático. No, amigos míos, no ve que me escribieron vaciando, me dijeron, si hubiéramos hecho eso nosotros, usted me estaría acribillando. Bueno, con esos amigos, Camila, pero es válida, es decir, ¿qué hubiera hecho el Centro Democrático si este evento lo organiza el Centro, ¿qué hubiera hecho el Pacto Histórico
si este evento lo organiza el Centro Democrático. Estarían de verdad armando el gran escándalo, pero como lo está haciendo el pacto histórico, todo el mundo tiene que quedarse callado. Tiene razón entonces quienes están diciendo cómo hubiera reaccionado, que es lo que hemos dicho siempre. Hay que ponerse en los zapatos del gobierno de turno. Cuando eran oposición, pensaban distinto y ahora que son gobierno, actúan diferente. Esa es la realidad, Camila. Sobre el tema de cómo se consiguen estas aprobaciones, esto debe ser la alcaldía de Bogotá. Supongo yo que todo el trámite se debió haber hecho ante la alcaldía de Bogotá. Y tiene razón Lucas en el sentido de que si otro partido lo hubiera hecho, pues eso tendría que ser, yo no creo ni siquiera que sea con presidencia, porque eso es espacio público, yo debe creería, ser con sí, alcaldía. Ante la alcaldía. ¿Cierto? Sí, es con alcaldía, debe ser tramitado con alcaldía de Bogotá y acuérdese que hay unos tiempos. Es decir, en estos hechos, acordémonos que por ejemplo hemos hablado de algunos conciertos en que no se han podido tramitar los permisos y por eso no se realizó. Hace poco hablamos de un concierto porque no se habían tramitado permisos. Esto requiere tiempo y es con un permiso, entonces aquí hay muchos temas distintos. Uno, que yo creo que es central, que es lo que señalan los señores que le escriben a Camila o las personas que le escriben a Camila, sobre si es oportuno hacer eso en un lugar simbólico, es que no es solamente porque sea espacio público, sino por lo que simboliza la Plaza de Bolívar en época electoral, eso es lo uno. Dos, las autorizaciones que se generaron para poder tener ese espacio público y tercero, lo que se va a gastar y cuánto, y si hay presupuesto público ahí, es decir, cuál es y si llega a haber dinero público ahí, y si se está reportando a campaña. Pues cierres de campaña tenemos este fin de semana, empieza por el Pacto Fest, hoy en la Plaza de Bolívar, pero faltan ya 10 días para las elecciones de Congreso. Ya eligieron ustedes quiénes son los congresistas por los que van a votar, o los candidatos van a votar en las consultas. Lo importante también en medio de esta elección es que debemos darle un voto de confianza al proceso electoral. Y la manera en que uno como ciudadano puede darle un voto de confianza al proceso electoral es entender quiénes vigilan ese proceso electoral. Y por eso, una vez más, Lucas, hablemos de los testigos electorales. Los testigos electorales, Camila, ¿qué son? Son personas acreditadas por partidos y movimientos políticos que tienen una función el día de las elecciones, y es observar que todo se haga bien durante la jornada. ¿Pero qué hacen exactamente los testigos electorales? Usted, como testigo electoral, pues si el partido lo designa, está presente en la mesa de votación, observa el conteo de los votos y deja constancia si llega a haber alguna irregularidad. Pero es importante decir lo siguiente, Camila, y es que los testigos no intervienen, no manipulan votos y no toman decisiones. ¿Y cómo se eligen los testigos electorales? Su papel, Camila, el de los testigos, es vigilar y reportar, y cada partido o movimiento político acredita a sus testigos ante la autoridad electoral, y esa acreditación es la que les permite ejercer su labor de manera formal. Gracias a los testigos electorales, esto es importante que nosotros lo sepamos, hay más ojos mirando el proceso y más garantías para todos. Es importante que confiemos en el sistema electoral, pero uno no debe confiar a ojo cerrado, debe confiar conociendo precisamente cómo funciona y cómo la Registraduría Nacional organiza el proceso electoral en Colombia. 12 del día, Camila, 37 minutos. Y le dígame. tengo un dato, el CNE amplió el plazo para la inscripción de testigos, se cierra hoy 27 de febrero a las 11:59 p.m. para que los partidos inscriban sus testigos electorales. Me parece que eso es importante, y además lanzaron una herramienta que va a permitir la capacitación de los testigos electorales. Vamos a hacer una pausa corta y regresamos con una resolución importante que emitió el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de las negociaciones de paz que adelanta con grupos al margen de la ley. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo, usted y su voto son protagonistas porque vamos a decidir juntos el futuro de Colombia. Elegiremos representantes a la Cámara y senadores claves para el futuro del próximo gobierno, y también tendrán forma nuevas candidaturas a la presidencia.
Nosotros en Blue Radio estaremos acompañándolos en cada paso del proceso, ahí con ustedes en el puesto de votación, ahí con ustedes en sus casas en el minuto a minuto de los resultados, ahí con ustedes en el análisis de las implicaciones, de los ganadores, de los perdedores, de lo que viene para nuestro país en los próximos 4 años. Este domingo 8 de marzo, ustedes eligen, la elección es Colombia, la elección es Blue. Y la noticia el día de hoy tiene que ver con una resolución, la resolución 053 del 25 de febrero de este año, del 2026. Esa resolución que firma la Presidencia de la República establece una zona para aquellos miembros que están en la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y la segunda Marquetalia. Son las famosas zonas SUT, las zonas de ubicación temporal. Esta zona de ubicación temporal que firma esta resolución se da en el departamento del Putumayo y es por 10 meses. Nos acompaña en estos momentos la cabeza de la delegación del gobierno nacional en esta negociación, el exmagistrado increíblemente del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa. Doctor Noboa, bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes de Blue Radio. Empiezo por señalar o precisar mejor que el grupo con el cual estamos adelantando diálogos de paz se denomina Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo nació de una separación que se produjo a finales del año 2024 con la agrupación denominada en ese momento Segunda Marquetalia. Desde ese momento entonces se adelanta un diálogo con unas estructuras que están asentadas especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo, que es justamente las áreas que son objeto de tratamiento por parte de esta resolución expedida por el presidente de la República. Claro, pero entonces, doctor Noboa, usted nos disculpará el error, pero es que es difícil saber que estos que son una disidencia de la segunda Marquetalia, que ahora se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, es difícil para uno aprenderse todos los nombres de cada uno de los grupos al margen de la ley con el que se están haciendo este tipo de negociaciones. Esta Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de la segunda Marquetalia, está compuesta por ¿cuántas personas? Es decir, ¿cuántas personas terminarán en esa SUT, como se le llama? En esa zona de ubicación temporal que según la resolución firmada por el presidente estará ahí 10 meses. Es tan difícil eso como, por ejemplo, explicarle a la opinión pública algunas de las discusiones que hay actualmente con el sistema electoral y los procesos de escrutinios que han sido objeto de análisis tan detallado por parte de ustedes. Una zona de ubicación temporal es un espacio geográfico que se habilita para que los integrantes de un grupo al margen de la ley empiecen a hacer tránsito a la vida civil. En este caso, esa zona de ubicación se crea en el municipio del Valle del Guamués, departamento de Putumayo. Tiene una duración de 10 meses y es producto de un trabajo muy consistente y arduo que se llevó a cabo en los últimos 4 o 5 meses y que estuvo antecedido por acciones tan importantes como las siguientes. En primer lugar, la destrucción de cerca de 15 toneladas de material explosivo por el grupo. En segundo lugar, una disminución del volumen de homicidios violentos en los departamentos de Nariño y Putumayo. Me refiero a homicidios violentos a cargo de grupos armados. Y en tercer lugar, a un desescalamiento evidente de la violencia en esos territorios. De tal suerte que esta zona de ubicación temporal lo que hace es materializar un trabajo que permitirá, si las cosas funcionan adecuadamente, el tránsito de los miembros de este grupo a la vida civil en un momento crítico para nuestra democracia.
Sí, negociador Novoa, uno de esa parte del momento crítico es que estamos en época electoral y este lugar que es en el área rural de Putumayo, pues ahí va a haber elecciones como en el resto de Colombia. Le quiero preguntar, ustedes en una de los apartes de la resolución del resuelven los puntos principales, están informando tanto al comisionado de paz Oti Patiño como a las autoridades judiciales y administrativas. ¿Cuáles son las medidas especiales o el compromiso especial que hay para asegurar que se pueda llevar a cabo el proceso democrático pues a los alrededores y en la misma zona de transición? Sí, esta zona ha sido autorizada por el señor ministro de Defensa, cuyos asesores y equipo con el que contamos en la mesa han visitado la zona, que tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley 2272 del 2022. No se puede hacer en zonas urbanas, tiene que hacerse en unas condiciones determinadas. Y entonces el punto en donde se crea esta zona de ubicación va a tener unas medidas de aseguramiento y de, digamos, de no afectación del proceso democrático. Es importante también comentar Perdón, negociador, hay un pequeño paréntesis. ¿En ese lugar habrá mesas de votación en el perímetro que ustedes tienen para esa zona? Mire, por eso iba a comentarles. Antes de la expedición de esta resolución, en nuestra mesa de diálogos de paz se suscribió un acuerdo entre ambas delegaciones de garantías electorales y libre ejercicio de derecho al voto, el acuerdo número 13, en donde se establece con claridad que el grupo armado no afectará el proceso electoral, permitirá la libre circulación de candidatos, el proselitismo electoral, no afectará la libertad de los electores y facilitará que el proceso electoral del 8 de marzo y también de las elecciones, y las elecciones de mayo y junio puedan desarrollarse de manera libre. ¿Y cómo pueden garantizar eso? Yo sé que usted dice que eso está dentro del acuerdo, pero ¿no es muy riesgoso? Porque puede perfectamente que estos grupos, al margen de la ley con quienes están ustedes sentados a la mesa, incumplan con ese propósito. Claro que es posible que incumplan con el propósito, pero es que la zona de ubicación temporal no coincide con puestos de votación. Es apenas obvio suponer que no sea así. Esta zona de ubicación temporal no está ubicada ni en cascos urbanos, ni en caseríos, ni en centros poblados, sino en zonas habilitadas para que llegue un grupo que al momento de ingresar tiene que dejar las armas de manera definitiva. Y están entregando y ahí están entregando las armas, doctor Novoa, es decir, apenas los miembros de estas disidencias de la segunda Marquetalia. ¿Por qué no me deja explicar, por favor? Les estoy diciendo, apreciada Lina, que las armas se dejan al momento de ingresar. Esas armas se entregan a un mecanismo de monitoreo y verificación que procederá como autoridad independiente a la destrucción inmediata de las mismas, y que los miembros del grupo ingresan a ese punto en tránsito a la vida civil. No habrá ni zonas de despeje, ni lugares ocupados por estos grupos en armas, porque así lo establece la misma resolución que ha dictado el señor presidente de la República. Y por supuesto, si se violan esas reglas, pues se acaba la zona de ubicación temporal. Pero entonces ahora respóndame con datos concretos, doctor Novoa, y es, ¿quién va a ser el ente de verificación de la entrega de esas armas? ¿Quién va a estar a cargo de recibir las armas por parte de quienes entren a esa zona de ubicación temporal? De manera concreta le respondo, la MAP-OEA, Organización de Estados Americanos, que ha venido acompañando los procesos de paz, en particular nuestra mesa de diálogos. ¿Y en esta zona de ubicación temporal es de qué extensión y estamos hablando de baldíos?
Estamos hablando de una finca en donde el gobierno nacional hará todas las arreglos institucionales del caso entiendo que hay un propietario de esa finca en donde el gobierno nacional suscribirá un contrato, pagará un arrendamiento por el tiempo de duración de la zona que, como su nombre lo indica, es de ubicación temporal, y todo se hará dentro de los marcos que establece la ley 2272 del 2022. Es decir, es una finca de un privado que el gobierno hará un acuerdo de arrendamiento con ese privado. Señor, esto no es ni más faltado una ocupación de hecho. Vamos a instigar que haya una tenencia de una posesión ilegal del grupo armado. Esto se hace con el acompañamiento de la fuerza pública, con 11 protocolos que le dan sustento a la resolución que ustedes tienen en sus manos. De tal manera que lo primero que hay que hacer es saludar que hay un proceso de tránsito de unos armados ilegales a la vida civil. Esa, para nuestra manera de entender, es la noticia del día. No si en la zona de ubicación van a seguir delinquiendo. Por supuesto, tenemos esa preocupación, pero lo central es que los miembros de la coordinadora entrarán sin armas, sin uniformes, y no será una zona de impunidad, porque la suspensión de las órdenes de captura solamente opera si cada uno y la totalidad de quienes ingresen a la zona pues no cometen delitos o infracciones establecidas en nuestro Código Penal. Doctor Noboa, otra pregunta concreta que no me la contestó porque ahí me hizo el comparativo con el sistema electoral. ¿Cuántos miembros de esa disidencia de la Nueva Marquetalia van a entrar a esa zona de ubicación temporal? La vuelvo a corregir, esto no es Nueva Marquetalia. La disidencia, dije yo, disidencia de Nueva Marquetalia. Coordinadora Nacional. ¿Qué es una disidencia de la Nueva Marquetalia? Importante esa definición, porque la Nueva Marquetalia o Segunda Marquetalia está asociada con un delito muy grave que se cometió contra el congresista Miguel Uribe Turbay. Por eso mi insistencia en que los medios periodísticos tengan clara esa diferencia. ¿Cuántas personas ingresarán? Pues inicialmente ingresarán 200 personas y aspiramos a que en el transcurso de los próximos meses entren paulatinamente un número mayor hasta que se produzca una presencia en esas zonas de la totalidad de las estructuras de esta agrupación. Sí, mire, doctor Noboa, quiero preguntarle porque, bueno, ustedes crean entonces con esta resolución esta zona de ubicación temporal para la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, pero pues ya se habían creado otras zonas de ubicación temporal, por ejemplo en Córdoba, en Chocó, para otros grupos con los que se está buscando también tener conversaciones, incluso también una en el Catatumbo, y llegaron al Consejo de Estado demandas precisamente porque cuestionan la legalidad de crear estas zonas. Si bien usted dice hay protocolos que las avalan, lo que cuestionan los demandantes es que no hay una ley que avalen estas zonas de ubicación temporal y la motivación pues de los actos administrativos. Estas resoluciones quedan entredicho porque siguen avanzando si, digamos, están todos estos cuestionamientos jurídicos sobre estas zonas de ubicación temporal. Pues, estimada Lina, yo con toda modestia tengo que decir que quienes presentaron esas demandas están mal informados, y si son abogados peor, porque el soporte jurídico de las zonas de ubicación temporal está contemplada en el artículo 5 de la ley 2272 del 2022, norma que dice que si el proceso de diálogo se encuentra en un estado avanzado, el presidente, según la valoración que hace como jefe de Estado y director de la política de orden público, puede habilitar la creación de las zonas de ubicación. El Consejo de Estado, apreciada Lina, no ha suspendido provisionalmente esas resoluciones, están vigentes, están fijadas por un principio de presunción de legalidad que vinculan a todas las autoridades del Estado. La presentación de una demanda
no significa que el acto impugnado quede en suspenso, salvo que así lo disponga el Honorable Consejo de Estado dentro de los términos y las oportunidades que establece el Código de Procedimiento Administrativo. Otro tema sobre por qué razón hacerlo en este momento, doctor Noboa, y durante 10 meses. Porque 10 meses es hasta diciembre. ¿Y cómo van a hacer ustedes para garantizarle a los integrantes de ese grupo armado ilegal que les van a cumplir los compromisos asumidos si en agosto habrá un nuevo gobierno? Y la mayoría de los candidatos, a excepción, diríamos, de Iván Cepeda, han dicho que acabarían el 7 de agosto con la paz total. ¿Cómo le van a garantizar ustedes ante la incertidumbre de quién llegará a la Casa de Nariño después del 7 de agosto a estas personas que van a poder estar ahí 10 meses cumpliéndole los compromisos por parte del Estado colombiano? La respuesta es muy sencilla. Si el nuevo gobernante considera que la mesa de diálogos de paz no ha producido los resultados esperados y por consiguiente no debe continuar, hay un principio en el derecho, según el cual las cosas se deshacen como se hacen, de tal suerte que el nuevo mandatario tiene toda la facultad de expedir una nueva resolución acabando la zona de ubicación temporal. ¿Por qué se establece un plazo de 10 meses? Por un principio de certeza, de tal manera que no podemos decirle al grupo que entre solamente por 2 meses. Y el gobierno nacional no puede hacer todas las acciones administrativas que supone una decisión de esta naturaleza por un término corto. Entonces nosotros esperamos que en un plazo prudencial, en esa zona de ubicación temporal, entre un grupo mucho más numeroso de la Coordinadora Nacional a esa zona en el departamento de Putumayo. No hay que ser tan prevenidos con lo que contiene la resolución, porque es una buena noticia para el país que en el contexto de este proceso electoral haya un grupo que quiera hacer tránsito a la vida civil en medio de la incertidumbre que significa un cambio de gobierno, cuando la mayoría de los candidatos, también sin mucha información precisa de lo que estamos haciendo en la mesa, muy alegremente van a decir que van a acabar con los avances que tenemos, por lo menos en nuestra mesa de diálogos de paz. Doctor Noboa, solamente para concretar algunas cifras, usted dice, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano van a estar 200 hombres en esta zona de ubicación temporal. ¿Van a estar todos en Putumayo o hay una parte también que va a ser ubicada en Nariño? En Nariño también se va a crear una zona de ubicación temporal y eso pensamos que se puede materializar en el transcurso del siguiente mes o 2 meses. Pero entonces son 200 repartidos en los 2 puntos o son 200 solamente en Putumayo. Son 200 repartidos, 100 en Putumayo y 100 en Nariño. Perfecto. ¿Y usted nos puede dar el dato de cuántos hombres conforman esta Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano? Porque no encuentro el dato, no es muy claro. Ustedes que trabajan con ellos, ¿saben cuántos hombres tienen? Tenemos un dato aproximado de fuentes de inteligencia militar, que es con los datos que nosotros trabajamos. Son alrededor de 2.000 miembros, pero de esos 2.000 miembros no todos son armados. Hay unas redes de apoyo que se contabilizan dentro de la totalidad de las estructuras. Entonces nosotros creemos que el ingreso de este número de personas es un número importante, significativo, y es un primer paso dentro del tránsito a la vida civil de esta agrupación. Pues doctor Noboa, líder negociador del gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que lo aprendamos, que han firmado una resolución para una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo para aproximadamente 200 integrantes desde el grupo al margen de la ley. Doctor Noboa, muchas gracias por habernos explicado de qué se trata esta nueva zona de ubicación temporal. A usted es muy amable por la oportunidad y feliz día.
Feliz día, 12 del día, 58 minutos. No solo será en el departamento del Putumayo esta zona de ubicación temporal, como le respondía a Jennifer el doctor Novoa, también tendremos en el departamento de Nariño, habrá en el departamento de Córdoba. Son varias zonas de ubicación Catatumbo temporal también tiene, Camila, para las negociaciones que aún existen con estos grupos al margen de la ley por parte del gobierno nacional. Nosotros así, con esta noticia, que no sé qué tan de viernes sea, nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Feliz fin de semana. No se muevan porque vamos a hacer una pausa muy corta, pero llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Ana María Vesga, presidenta de